¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 7. Gracias por acompañarnos. Les vamos a contar que el día de hoy rindió su versión Ángel Polibio Córdoba en el caso C-Datos. Más detalles enseguida. Hoy se inauguró un complejo judicial y una unidad de flagrancia en el sur de Quito. El exministro de Finanzas de Grecia se reunió con el presidente Rafael Correa y el mandatario electo Lenín Moreno. Dirigencia de país se reúne para definir estrategias para la próxima Asamblea Nacional. Y en lo internacional, en Brasil fueron detenidos 8 sospechosos del robo del siglo en Paraguay. El exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, sostuvo reuniones con el presidente de la República, Rafael Correa, así como con el presidente electo, Lenín Moreno. En ellas resaltó las acertadas medidas económicas adoptadas por el Ecuador para enfrentar esta recesión mundial. En la mañana de este martes, Yanis Varoufakis dialogó con el presidente electo Lenín Moreno. Con él se analizó la coyuntura económica mundial, regional y del país. El exministro de Finanzas griego cree fundamental mantener lo conseguido hasta el momento por Ecuador, cuyas políticas han favorecido a los grupos de más escasos recursos. Posteriormente se desplazó hacia el Palacio de Carondelet, donde se reunió con el presidente Rafael Correa. Aquí consideró un honor el coincidir con el mandatario ecuatoriano, quien ha desarrollado políticas económicas que deben ser motivo de estudio en otros países, ya que se logró afrontar la recesión con mínimos impactos, señaló. Ecuador has achieved, si bien en Europa no se dan cuenta lo que la gente del Ecuador debería apreciar, incluso lo que se ha logrado con este modelo económico, un modelo económico que ha permitido, aún sin moneda propia, poder aguantar las olas de las crisis que se están dando internacionalmente, y que si bien el pueblo ecuatoriano no se da cuenta, debería poder apreciar lo que se ha logrado mediante este modelo económico. Explicó que uno de los grandes desafíos en la actualidad para el país está en reunir las condiciones para dar el salto que permita superar el modelo primario exportador. Es la transformación de un país que genera bienes consumibles a un país que genera bienes tecnológicos. En el orden europeo se mostró opuesto al Brexit del Reino Unido. Él cree en la gente política. Se debe crear un movimiento que permita a la Unión Europea para que todo esto cree una conciencia social y así poder salir en grupo. De esta manera culminó la visita de este destacado representante del exgobierno griego, César García, Ecuador TV. Y con la presencia del jefe de Estado, Rafael Correa, los asambleístas electos de Alianza País participaron del primer taller de la agrupación política de cara al nuevo periodo legislativo. José Serrano tiene el respaldo para ser el nuevo presidente del Parlamento. El Hotel Quito fue el punto de encuentro del primer taller entre la dirigencia de Alianza País y los 74 asambleístas que esta agrupación política obtuvo en las elecciones del pasado 19 de febrero. Los puntos tratados fueron varios, por ejemplo, los valores éticos y de comportamiento. Hay muchos compañeros nuevos, decirles todo lo que van a enfrentar, presiones enormes, presiones mediáticas. Pero también los temas que en materia legislativa fueron alcanzados en el periodo que está por terminar y los pendientes que deberán ser debatidos a partir de mayo próximo. Hemos cumplido más del 90% de nuestro plan de trabajo presentado el 2013. Los criterios del bloque que tiene que decir, lo que se tiene que corregir, lo que se tiene que enmendar y hacia dónde vamos a caminar en este nuevo periodo. El vicepresidente reelecto Jorge Glass señaló que el objetivo será fortalecer normativas en educación, salud y erradicación de la pobreza, así como el combate a la corrupción. No habrá impunidad de ninguna naturaleza con los que estén involucrados en actos de corrupción, de donde sean. Los nombres de quienes ostentarán cargos administrativos en la próxima función legislativa tampoco quedaron de lado, y el que está definido por consenso es el de José Serrano para presidente de la Asamblea. Pero un buen criterio es que se decidan las dignidades de acuerdo a la votación, y Pepe Serrano fue de lejos el asambleísta más votado. Simplemente que tomemos la mejor decisión y en el lugar que nos corresponde estar, téngalo por seguro que vamos a trabajar por nuestros compatriotas como ya lo hemos hecho. Por su parte, en Alianza País también se deberán definir los nombres de quienes dirijan a la agrupación política. Rafael Correa, actual presidente, aclara que por ley e incluso por operatividad, él ya no estará al frente. Para seguir la tradición que el nuevo presidente nacional de Alianza País será el presidente electo y obviamente cuando ya entre en funciones el presidente de la República. Mientras que para la Secretaría Ejecutiva de AP,
el nombre que con mayor fuerza se escucha es el de Gabriela Rivadeneira. Esa experiencia organizativa de base, especialmente ligada al tema de los jóvenes, sin duda alguna va a ser uno de nuestros quehaceres independientemente de donde estemos. No obstante, esto se definirá en la convención del movimiento prevista para el próximo 1 de mayo en la ciudad de Portoviejo. Alex Llanos, Ecuador TV. 14 grupos de jóvenes manifestaron su apoyo al presidente electo Lenín Moreno y su proyecto político, al tiempo de desestimar las declaraciones de organizaciones de oposición de que el nuevo mandatario gobernaría un país dividido. Son representantes de grupos juveniles a nivel nacional que apoyan al gobierno electo de Lenín Moreno y confían que bajo su mandato la juventud tendrá mayor participación. Nosotros como jóvenes estaremos trabajando, vigilando que su propuesta de campaña para nosotros y para el país se cumpla. Los jóvenes para los jóvenes. Realmente esto nos va a permitir que ese estudio, ese talento nos lleve a generar empleo, porque esos proyectos generarán empleo. Sentiránse orgullosos ustedes de aportar al desarrollo del país. Defenderán, aseguraron, la legitimidad de la decisión del soberano en las urnas y desestimaron las declaraciones de la oposición que Ecuador es un país dividido. Y a todos aquellos pseudopolíticos que lo único que quisieron fue desestabilizar el país, les informo que estaremos en pie de lucha para defender la constitucionalidad de nuestro país. Creemos que solo unidos y en conjunto podemos construir un Ecuador más justo y equitativo, con una política sana que dignifique y genere mayor participación de los jóvenes en el país. E invitaron a participar de la Asamblea de Jóvenes que se realizará en la ciudad de Loja el próximo 12 de mayo. Vamos a recoger un sinnúmero de propuestas, vamos a analizar en verdad cuáles son más factibles, de tal manera que Lenín tome estas propuestas en bien de construir un Ecuador a futuro. Carlos Flores, Ecuador TV. Y este martes rindió su versión libre y voluntaria ante la Fiscalía de Delitos contra la Fe Pública el presidente de Sedatos, Ángel Polibio Córdoba. Diligencia judicial que se realiza a dicha encuestadora por supuesta falsificación y uso de documentos falsos. Guillermo Lasso y Andrés Páez deberán también acudir este viernes. A su tercer llamado, Ángel Polibio Córdoba, representante de Sedatos, acudió a rendir su versión libre y sin juramento ante la fiscal provincial Cecilia Garzón, quien lleva adelante la indagación previa en contra de la encuestadora por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso. A esta diligencia, Córdoba acudió acompañado de sus abogados y al culminar la misma no dio declaraciones a la prensa. Para esta jornada también estaba llamado Daniel Alexander González, asesor del presidente del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, se excusó. Ángel Polibio Córdoba se convierte en la segunda persona en rendir su versión en este caso. La anterior semana lo hizo Mayra Osorio, delegada del movimiento Creo, quien ingresó y tuvo acceso al sistema informático del CNE durante los escrutinios. La investigación inició con la denuncia que presentó la asambleísta Rosana Alvarado en marzo pasado, en base a una prueba documental filtrada por un empleado de la empresa, en la que develaba una presunta alteración de las encuestas previo a la segunda vuelta electoral, las mismas que favorecían al candidato de derecha Guillermo Lasso. Producto de ello, la Fiscalía allanó las oficinas de la empresa Sedatos en Quito y Guayaquil, acción en la que se incautaron evidencias documentales, físicas y digitales de las supuestas relaciones comerciales entre Libercostas, empresa vinculada al Banco Guayaquil, y Sedatos. 21 personas fueron llamadas a rendir su versión. Este miércoles y jueves deberán acudir otros funcionarios de Sedatos, mientras que el viernes 28 de abril están citados Fernando Correa, representante de Libercostas, y Fernando Coronel, jefe de campaña del movimiento Creo, así como Guillermo Lasso y Andrés Páez. Olga Velasco, Ecuador TV. Y en otro tema, aproximadamente 30 contratos de Odebrecht a nivel nacional analiza la Fiscalía en la investigación que desarrolla por los supuestos actos de corrupción de esta empresa brasileña en nuestro país. Hasta el momento, 2 personas son investigadas por presuntas vinculaciones con Odebrecht. Se trata de Alexei M., exministro de Electricidad, y Marcel E., con prisión preventiva y arresto domiciliario respectivamente. La Fiscalía inició la etapa de instrucción tras presentar todos los elementos de convicción por el presunto delito de lavado de activos, detalló el fiscal Galo Chiriboga. Esto tras pedir asistencia penal internacional. Solicitamos una declaración a un ex abogado de
la compañía Odebrecht, que está detenido en Madrid, el señor Tacla. Según detalla el fiscal, las declaraciones del ex abogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla, responsabilizarían a la empresa brasileña de pagar al exfuncionario ecuatoriano $1 millón por presuntamente agilizar el trámite relacionado con la hidroeléctrica Toachi Pilatón en su fase de ejecución, pago que se habría efectuado mediante transferencia de la empresa offshore Cleanfeld. Nosotros tenemos elementos de convicción que demuestran en qué año y en qué fechas y a qué cuentas se depositaron esos dineros. Por eso estamos solicitando unas nuevas asistencias penales internacionales para descubrir cuál fue el motivo de ese pago. Chiriboga explica que la investigación que tiene la Fiscalía va más allá y asegura que al momento se analizan todos los contratos que ha efectuado la compañía brasileña en Ecuador. Aproximadamente 30 contratos relacionados a estos temas de Odebrecht. Detalló además que no se ha contado con la cooperación de Brasil, Estados Unidos y Suiza, países que develarán la información a partir del 1 de junio próximo. Olga Velasco, Ecuador TV. Y el Instituto de Prensa y Sociedad del Perú es el organismo que respalda la solicitud de asilo del prófugo de la justicia Fernando Villavicencio en Lima. El IPIS es investigado por sus acuerdos con Odebrecht, empresa que entregó más de $250.000 para concursos de periodismo. Son los principales directivos del Instituto de Prensa y Sociedad en la Comisión Parlamentaria del Perú, que investiga los vínculos de Odebrecht en dicho país. ¿Cuál fue la razón para que los miembros del IPIS acudan a esta instancia legislativa? La respuesta es fácil. No fue por realizar una investigación periodística sobre el tema, sino porque Odebrecht financió por 2 años los concursos de periodismo realizados por el instituto. 129.000 de Odebrecht, eso es en el año 2014. En el año 2015 ha ingresado de Odebrecht $40.000. Eso sí, ante una pregunta planteada por la legisladora Karina Beteta, se prefirió guardar silencio. ¿Usted considera ético el recibir $259.000 de la empresa corrupta Odebrecht? Para que responda, señor presidente, no voy a contestar la pregunta, no estamos en condición de invitados. Es decir, que el IPIS recibió dinero de Odebrecht implicada en actos de corrupción en al menos 12 naciones. Y es de esta misma organización la que ahora auspicia en Lima el asilo político de Fernando Villavicencio, autoproclamado perseguido, pero quien tiene una orden de detención por divulgar información reservada. Villavicencio es prófugo de la justicia ecuatoriana. La Comisión de Derechos Humanos del Senado de los Estados Unidos pidiendo al presidente Correa que respete el sistema interamericano de derechos humanos y acate las medidas cautelares que emitió la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana claramente ha expresado un sesgo político muy claro en contra de gobiernos progresistas como el gobierno ecuatoriano. Pese a este primer aspecto que llama la atención al catedrático Fernando Casado, la configuración y funcionamiento del IPIS es algo que hace natural el respaldo a una persona quien ya fue condenada y por varias ocasiones ha evadido la justicia. Son organizaciones que están muy vinculadas a dueños de medios de comunicación y a élites y también a la Sociedad Interamericana de Prensa. El IPIS tiene una estrecha relación en Ecuador con Fundamedios, organización que ha respaldado a Villavicencio, incluso con asesoría para elevar su supuesta persecución ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El pedido de asilo debe ser analizado por una comisión del Ministerio de Relaciones Exteriores peruano antes de ser conocido por el canciller en un primer paso y posteriormente por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. A Fernando Villavicencio se le acusa de haber hackeado las cuentas de correos electrónicos de altos funcionarios del Estado, por ejemplo las del presidente Rafael Correa, así como las del secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera y las del procurador Diego García. Según la Fiscalía, habrían divulgado información reservada e importante sobre la petrolera Chevron. Ivana Paredes, Ecuador TV. El presidente de la República inauguró el complejo judicial y la unidad de flagrancia en el sur de Quito. Con esta obra se acercan los servicios judiciales a la ciudadanía de ese sector, quienes evitarán realizar largos desplazamientos. Es otra de las mega obras, esta vez en el ámbito de la justicia, con una inversión de $11.9 millones. Este complejo aportará con varias judicaturas a más de 1 millón de habitantes, representando el 42% de la población del Distrito Metropolitano de Quito. Este gran complejo judicial aportará para que el sur de Quito se consolide de una vez por todas en un polo de desarrollo económico de la capital y del país entero. El primer mandatario recorrió las instalaciones que cuentan con 17 salas de audiencias, 2 cámaras de Gesell, 16 salas de aseguramiento transitorio y 23 ventanillas de servicio
servicio al público. El titular del Consejo de la Judicatura destacó que esto forma parte de otro de los ejes de la reforma integral a la justicia. El real acceso a la justicia significa que la política pública de prestaciones de servicios se inspire en las necesidades concretas de la población a la cual se pretende servir. El presidente Correa inauguró la obra recordando el estado en el que se recibió la justicia hace 10 años. Pero recuerden lo que era la justicia antes, la corrupción generalizada, tolerada, evidente. Había injerencia del poder político, normativas anacrónicas, causas represadas, desesperante lentitud. Dijo que fue necesaria una consulta popular para cambiar esta realidad respetando el mandato del pueblo. Nuestra reforma integral de la justicia, que es ejemplo a nivel regional y mundial, se concreta en 4 ámbitos: infraestructura, normas procesales, carrera judicial y la existencia de una mesa de justicia presidida por el Consejo de la Judicatura. Advirtió que aún faltan varias cosas por reformar, por ejemplo, el papel que desempeña la Corte Constitucional. Esa Corte Constitucional que se ha convertido en una cuarta instancia y que no muestra eficiencia en el despacho de las causas. Asimismo, señaló que es necesario analizar la problemática en lo que se refiere a pensiones alimenticias. Pero un abuso no se resuelve con otro abuso. Sepan ustedes que para calcular la tabla de pensiones, así sea la hija de Bill Gates, no se toma en cuenta su ingreso. Solo el ingreso del padre que no está con el hijo. Es como si hay que sancionarlo de por vida por haber tenido un fracaso matrimonial muy responsable al día en sus pensiones, pero que no pueden ver a sus hijos. Y que prácticamente es una dádiva, un favor, el que puedan ver a sus hijos. Y aquí, ¿dónde está el derecho superior del niño? De esta manera queda abierto al público este flamante complejo judicial que suma al desarrollo del sur de la capital. César García, Ecuador TV. Y con el objetivo de fortalecer los servicios de la Fiscalía que ella ofrece a la ciudadanía, el fiscal Galo Chiriboga entregó las nuevas instalaciones en Avenida Eloy Alfaro, al norte de Quito. En este edificio de 6 pisos van a funcionar 9 dependencias administrativas y misionales de la Fiscalía Provincial de Pichincha. En la planta baja dan atención 5 fiscalías de tránsito, 4 de gestión de audiencias y 1 del Servicio de Atención Integral de Tránsito. En el primer piso va a funcionar el sistema de protección y asistencia a víctimas y testigos, entre otras funciones. En las adecuaciones de esta infraestructura se invirtió $260.000. Y previo a la tradicional marcha del 1 de mayo, Día del Trabajador, el titular de la cartera de Estado, Leonardo Berresueta, destaca los logros. Además, reconoce las dificultades y advierte de compromisos para mejorar las condiciones de los trabajadores del país. El trabajo realizado en materia laboral, así como la normativa legal diseñada en el país, ha permitido que el Ecuador cuide el empleo existente y evite que aumente la tasa de desempleo y subempleo. Así lo sostiene el ministro de Trabajo, Leonardo Berresueta. Hemos bajado el desempleo de 5.7 a 4.4. Y esto se refleja también en el índice de pobreza, que está en alrededor del 23%. Antes, entre el 27 al 30%, añade. Esto a pesar de una fuerte recesión que debió enfrentar el Ecuador y el resto de países de la región. El subempleo nos ha subido del 17 al 21%, por lo tanto hay más precariedad en el trabajo. Posiblemente sí, pero veamos si ese subempleado hace que la pobreza en el Ecuador crezca y no lo está haciendo. Y hemos cuidado el empleo, no ha habido paquetazos, no ha habido gasolinazo, no ha habido subida de tarifas eléctricas. Por lo tanto, el reto es claro para este y el nuevo gobierno, advierte el ministro. Que la tasa de desempleo no nos suba y que la tasa de pobreza o el índice de pobreza tampoco suba. De ahí que la política laboral responde con una serie de estrategias encaminadas a ese objetivo. Por ejemplo, a través de la red Socioempleo. Y hemos generado desde el año 2009 a la fecha más de 110.000 fuentes de empleo, sumados al 4% de la ley de discapacidades, que pasamos de tener 500 personas en el 2007 a 85.000 personas con discapacidad en este momento en el sector privado, con discapacidad laborando, público y privado, hacen que todo haya valido la pena. Y más respuestas que deberán estar dadas con un nuevo Código de Trabajo en la próxima Asamblea Nacional. Eduardo Córdoba, Ecuador TV.
regreso les contamos que el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, dio detalles de las afectaciones que hasta el momento dejan las intensas lluvias. Invierno al que el burgomaestre calificó como el más severo de los últimos 30 años. Indicó que las precipitaciones de este lunes desbordaron la capacidad de colectores y drenaje de la capital. Aseguró también que en 40 minutos se acumularon 53 milímetros de agua. Además detalló que el Cabildo tiene un fondo de 14 millones de dólares para planes de emergencia. Solo el día de ayer, 38 emergencias, de las cuales 25 fueron inundaciones, 3 movimientos en masa, 4 colapsos estructurales y 6 caídas de árboles. Se registraron 3 personas con heridas leves que al momento se encuentran completamente recuperadas. Con lo ocurrido ayer, sumamos hasta el momento 700 emergencias. Hemos evacuado un total de 58 familias. Y en el populoso sector de Monte Sinaí, ubicado en el noroeste de Guayaquil, las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas dejaron calles anegadas. A continuación, un informe. Al llegar a la cooperativa María Paidal ubicada en Monte Sinaí, encontramos a niños que habían convertido las calles inundadas del sector en balnearios, luego de las intensas lluvias que soportó la ciudad de Guayaquil en las últimas horas. Estas calles con las lluvias fuertes se inunda cualquier cantidad de agua. El agua se entró a las casas, a mi casa principalmente, se entró. Eso parecía un río, está aquí también un río. A este lugar llegó el gobernador del Guayas, Luis Monge, luego de que un grupo de ciudadanos pidiera a las autoridades intervenir y ayudar a los damnificados. Vemos pues que hay un canal en donde ha rebosado y ha inundado casas. Vemos incluso que medidores que están muy cerca ya al agua. Quienes viven en este lugar nos cuentan que padecen esta situación todos los años y que una de sus preocupaciones son las enfermedades que trae esta época. Los niños se llenan de grano, de gripe, de toda enfermedad. Todo nos afecta a los niños, ya entran a clase ahorita y están con el lodo, que ya vamos a entrar con lodo también a las escuelas. Las calles se han convertido en riachuelos en este sector que nació como un asentamiento irregular. El municipio solo se acuerda cuando necesitan el voto nada más. Ahí se acuerdan, ahí caminan por acá, después nos dejan abandonados. Según el gobernador del Guayas, el contingente de ayuda para las familias afectadas llegará de parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Para ayudar a ciertas familias que tienen sus cosas, particularmente sus colchones, sus quehaceres, digamos, sus enseres, están un poco destruidos y vamos a colaborar con estas familias. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. 4 personas muertas, 7 heridos y una persona aún desaparecida es el resultado de un deslave de grandes proporciones ocurrido en el cantón Chunchi, provincia de Chimborazo. Las tareas de rescate se dificultan por las lluvias que no han cesado en las últimas 24 horas, mientras que la ruta Riobamba-Cuenca se encuentra cerrada. El deslave se produjo en el sector de Cachaguán, en el cantón Chunchi. Braulio Calle fue uno de los sobrevivientes y cuenta que él, junto a sus amigos, se bajaron del auto que los transportaba, ya que un derrumbe obstaculizaba la Panamericana Sur. Y de repente, un deslave de tierra y piedras empezó a descender de la montaña y arrastrar todo lo que encontró a su paso. Entonces yo miré para arriba y miré que bajaba el derrumbe. Entonces yo simplemente les dije, corramos. Ellos trataron de salvar sus carros, se metieron ahí y les llevó. Cerca de 800 metros, montaña abajo, arrastró el lodo a los autos y sus tripulantes. Destruyó una vivienda y hasta el momento solo se logró recuperar 4 cuerpos y se reporta 7 heridos y un desaparecido. Existen 4 personas fallecidas cuyos cuerpos han sido ya encontrados. Lamentablemente uno de aquellos cuerpos no se encuentra completo. Las tareas de rescate son difíciles. La lluvia, que no ha cesado en las últimas 24 horas, amenaza con nuevos deslaves. Vamos a tener que tomar ciertas precauciones para poder seguir trabajando. Caso contrario, en la parte alta donde nace el derrumbo, corre peligro de que se siga bajando nuevamente. Un equipo de geólogos analizan la situación, ya que el deslave se encontraría en una falla geológica, mientras que las autoridades decidieron la evacuación de 10 familias a los albergues que se disponen en caso de emergencia.
Eso ha sido muy importante para poder sacar a toda la gente del sitio de riesgo, y obviamente estamos ya con el MIES respondiendo inmediatamente para generar y implementar poner, ya activar los albergues necesarios para cuidar de la gente. No hay paso vehicular entre Cuenca y Riobamba. El sistema de agua potable de Chunchi colapsó y esperan acción rápida por parte de las autoridades. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. Y ya con las noticias internacionales, les contamos que en España el proceso de devolución de paquetería a los afectados por el caso OEGC concluye este fin de semana con las últimas entregas. Recordemos que fueron más de 1.500 ecuatorianos los que se quedaron sin sus pertenencias. Los ecuatorianos que perdieron todos sus envíos tras el cierre de la empresa de paquetería OGC en marzo de 2016 comienzan a respirar algo más tranquilos. Quiero agradecer a todos y lo único que quiero decir es que nos devuelvan, por favor, y que sean conscientes. Este fin de semana concluye el proceso de verificación y entrega que se realizará en Madrid el viernes 28 y el sábado 29 de abril. Los perjudicados que acudan a esta cita deberán presentar el albarán de envío, copia del DNI y un listado aproximado de los objetos enviados. Pueden acudir a cualquier hora todos los afectados que hayan enviado sus paquetes o bultos en enero o febrero del año 2016, que son aquellos bultos que están allí, y que correspondan a las siguientes jurisdicciones o ciudades, eso es importante conocer: a Madrid, a Zaragoza, a Valencia, a Málaga, Alicante, Bilbao, Pamplona. Quedan pendientes de entregar 470 paquetes que se sumarán a los 600 ya devueltos para finalizar la parte logística de una estafa que afectó a más de 1.500 ecuatorianos, aunque ahora queda por resolverse el proceso judicial. En la sentencia contra los responsables de esta empresa, me parece que están inclusive en prisión, y entonces y luego están incautadas los contenedores que llegaron a la aduana, y por disposición de las autoridades judiciales se está procediendo a identificar y a entregar a las familias que corresponden, ¿no? En total se presentaron más de 600 denuncias y los perjudicados solicitan una indemnización de más de 1 millón de euros. Cabe recordar en este caso que las naves TOGC Mallorca-Madrid fueron incautadas por la policía en marzo de 2016 tras el cierre de la empresa. Una información para Ecuador TV. Una marcha en favor de la paz y contra el terrorismo se realizó en Venezuela. Además, en Brasil fueron detenidos 8 sospechosos del robo del siglo en Paraguay. En Venezuela, el oficialismo realizó una marcha por la paz y en repudio a la violencia desatada por la derecha. Las principales calles del estado de Falcón estuvo copada por cientos de simpatizantes de la Revolución Bolivariana, además de varios representantes políticos de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y la gobernadora de esa entidad. Las abuelas de Plaza de Mayo comunicaron que fue identificado el nieto número 122, arrebatado por sus padres durante la última dictadura militar y que nació en 1977 en el centro clandestino de detención de la ESMA en Argentina. Esta organización cumplirá 40 años de búsqueda de las familias separadas a causa de la dictadura cívica. Fueron capturados en Brasil los 8 sospechosos del robo del siglo en Paraguay. En el operativo, la policía brasileña además mostró las armas, chalecos a prueba de balas, el dinero en efectivo y otros artículos que estaban en su poder, además de 2 botes y 7 vehículos. No se informó cuánto dinero fue sustraído, pero la cifra podría alcanzar los 40 millones de dólares. La Policía Regional Catalana detuvo en Barcelona a varios hombres vinculados a los atentados en Bruselas en el año 2016 y que dejaron 32 muertos. La operación, que se dio en colaboración con autoridades españolas y belgas, dio con 8 marroquíes y un español, quienes formaban parte de un presunto grupo yihadista con conexiones de ámbito internacional. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y bien, aquí finalizamos este informativo. Muchísimas gracias por su compañía. Les recordamos, 9 de la noche, más noticias para ustedes. Pasen bien.